INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes, noches, depende del momento en que nos esté viendo. Esto es Radio INA y en esta ocasión vamos a hablar del libro 2024, año del bicentenario de la erección del Estado de México, y nos encontramos en la 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Esto es un programa para la serie INA en Movimiento, grabado desde la cabina móvil de Radio INA. Y vamos a hablar del Estado de México, una de las entidades de la República Mexicana, y de una conmemoración muy especial. Para esto nos acompaña aquí uno de los autores del libro que edita el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, Edomex CEAPE, y él es Rodrigo Sánchez Arce. Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aldo. Y bueno, vamos a darle de lleno porque si no el tiempo a veces nos come un poco. Así es. Y entonces vamos a empezar hablamos que es del Estado de México, de su orografía. Queremos que nos definas el territorio estatal, por favor, y que nos hables, por ejemplo, de los volcanes importantes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Bueno, yo diría antes que el Estado de México, pues básicamente tiene dos valles, el Valle de Toluca y el Valle de México. En el Valle de Toluca, pues predomina en el centro el Nevado de Toluca, y en el Valle de México, en la zona oriente, los volcanes Popo e Ista. Pero la verdad es que a pesar de tener un territorio pequeño, ¿no?, del 1% del territorio nacional, el Estado de México pues es muy rico, ¿no? O sea, tiene, pues ya dijimos, el Valle de Toluca, el sur de la cuenca lacustre del río Balsas, el norte de Atlacomulco, Jilotepec, El Oro, otro norte allá en Zumpango, otro norte en Teotihuacán, un corredor de Texcoco que pasa por Chalco, Amecameca, y llega hasta Ecatzingo. Y bueno, como sabemos, pues limitamos con los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán y Morelos, y rodeamos a la Ciudad de México también, ¿no? Entonces es un cruce de caminos el Estado de México, y pues tiene una historia muy trascendente en el devenir nacional. ¿Y quién hablas de historia? Y bueno, es cierto, todo esto es muy diverso, el territorio es muy rico, es, si no mal recuerdo, es la entidad federativa con más población de la República Mexicana, y es muy diversa, como decíamos hace rato. Está la parte urbana que rodea justamente una buena parte de la Ciudad de México, y también, bueno, la parte rural y todo eso. Pero obviamente eso es hoy, hay una historia antes de todo eso. ¿Qué tanto nos puedes hablar de este pasado prehispánico de este territorio? Muy a grandes rasgos, porque es muy... Así es. Bueno, el Estado de México, el hoy Estado de México, es asiento de algunas etnias originarias, sobre todo otomianas, así conocidas en general, pero son de lengua otomí, mazahua, matlatzinca, tlahuica o huocuilteco en el sur, y pues también de habla náhuatl, precisamente porque pues en el antiguo territorio pues era parte de esta cuenca de México, ¿no?, de esta cuenca lacustre donde se asentaron muchos pueblos de habla náhuatl. Hoy son considerados las 5 etnias originarias del Estado de México, pero eso no significa que no haya más. También tenemos migrantes, también tenemos mixtecos, sobre todo, pues tú conoces por allá el oriente, allá por Ecatepec, Nezahualcóyotl. Vienen muchos migrantes de Oaxaca, ¿no?, mixtecos, zapotecos, y pues tenemos también esta presencia, ¿no?, indígena, y bueno, pues eso es lo que había en el Estado de México. Yo creo que el primer gran centro urbano de lo que hoy es el territorio estatal, pues sin duda fue Teotihuacán, floreciente entre los años 150 y 650 después de Cristo. Pero luego también hubo muchas relaciones con Tula.
De hecho había un barrio llamado Chignauteca que pues los estudiosos creemos que pues era el Valle de Toluca. Y hacia el posclásico medio se empezaron a emerger urbes como Calixtlahuaca en Toluca, como Teotenango, como Tenancingo, que luego fueron muy importantes en el devenir de nuestra historia. Y luego vino la primera conquista mexica y Axayácatl y sus sucesores barrieron y conquistaron toda esta parte del Matlacinco, y 50 años después una segunda conquista cuando llegaron los españoles, especialmente Gonzalo de Sandoval en Toluca y Andrés de Tapia en Malinalco. Y bueno, pues así a muy grandes rasgos es la historia prehispánica, ¿no? Y además ahorita empezaste ya a tocar algunos personajes, y también dentro de la historia de Estado de México pues está Nezahualcóyotl, quien toma nombre del municipio, y cierto, con mucha presencia oaxaqueña. Mi familia está asentada en Ecatepec y venimos también de la zona mixteca. Y también está, por ejemplo, la 10ª musa, Sor Juana Inés, Huetlateoni Chichimeca Xolotl. Bueno, fue en Ecatepec, es también donde tuvo los últimos días José María Morelos y Pavón, uno de los libertadores de la nación mexicana. Hay muchos personajes. De todos estos personajes, ¿qué nos mencionan en esta publicación? Bueno, mira, efectivamente Nezahualcóyotl y Sor Juana son los pilares de la literatura mexiquense. Y afortunadamente también son pilares de la literatura nacional, ¿sí? Ambos, Nezahualcóyotl, rey poeta de Texcoco, y Sor Juana, que nació en San Miguel Nepantla, hoy municipio de Tepetlixpa, más cercano a Morelos, por ejemplo, que a Toluca, ¿no? Ahora bien, desde el año pasado se comenzó a celebrar el bicentenario del federalismo mexicano. En 2021 todos nos metimos a la consumación de la independencia, a su bicentenario. Acá en el Estado de México pues estudiamos la consumación en Toluca y en otros municipios. Particularmente yo la estudié en el territorio estatal. Pero pues avanza el tiempo y llegado 2023, luego de los bicentenarios del Primer Imperio, pues hay que estudiar cómo fue el proceso federalista en cada uno de los estados, de manera que pues el año pasado también, por ejemplo, entidades como Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas celebraron sus bicentenarios, y este año pues lo estamos celebrando otras entidades, por ejemplo Querétaro, Guanajuato, Michoacán también, y el Estado de México. Ahora bien, el Estado de México pues tuvo una particularidad. Ahora consideramos que el Estado de México nació el 2 de marzo de 1824. Ese día de este año la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó las preseas Estado de México, como desde hace 40 años los gobernadores entregan las preseas. Revistieron particular importancia por ser la primera gobernadora mujer que rige nuestra entidad, y los 40 años de la presea. Pero la particularidad a la que me refiero de hace 200 años es que el Estado de México tenía un extenso territorio que iba prácticamente desde la Huasteca hasta las costas de Acapulco. Entonces el Estado de México nace aquí en la Ciudad de México, en el Palacio del Ayuntamiento, en el Salón de Cabildos. Aquí se instala la primera legislatura y poco a poco, posteriormente, va perdiendo su territorio. En principio, en el mismo año de 1824 pierde a la Ciudad de México, su capital natural, en un radio de 2 leguas. Luego en 1849 pierde el estado de Guerrero. Entre 1854 y 55 pierde más territorio de lo que hoy es la Ciudad de México, incluyendo una de sus capitales, Tlalpan. En 1863 pierde un pedacito de Tlaxcala, que es el distrito de Calpulalpan, y en 1869, muchos dicen que es porque Benito Juárez no quería a Toluca, pues le quita Hidalgo y le quita Morelos. Y todavía a principios del siglo XX había problemas de límites, pero finalmente quedamos con los 21,000 kilómetros cuadrados que hoy componen el Estado de México. Que en realidad lo decías como es que es pequeño, pero
pequeño entre comillas, la verdad es que bueno, entrar a la Ciudad de México pues un pedacito que Sí. habría varias veces en el Estado de México, el Estado de Morelos igual, y me llama la atención, siempre me había preguntado cómo se había dado esta separación de lo que era antes pues todo el centro, que era el Estado de México, el corazón del país, y cómo se fue dividiendo y está muy interesante, seguramente el libro viene esto todo más desglosado. Sí, se desglosa. Además, el Estado de México pues ha tenido varias capitales, pero en sus inicios, pues la primera capital fue el Estado de México en 1824, perdón, la Ciudad de México en 1824, luego Texcoco en 1827, ese mismo año Tlalpan y en 1830 Toluca. Desde 1830 Toluca es capital, vamos por los conflictos y a lo mejor se ha movido a otros municipios, a Lerma, Sultepec, a Metepec, la capital, pero en general ha estado en Toluca. Ahora bien, ¿de qué platicamos en este libro? Sí de la creación, pero de las polémicas, sobre todo en torno a las fechas, porque el Congreso declaró Estado al Estado de México el 20 de diciembre de 1823, pero pues esa fecha nunca pegó, se quedó en las aulas, en los libros académicos, en las notas a pie de página. Luego vino, ya pasamos también el bicentenario de la expedición del acta constitutiva de la Federación el 31 de enero de este año, también cumplió su bicentenario. Para muchos debemos celebrar nuestra erección con 31 de enero, como lo hace Querétaro, por ejemplo, pero finalmente hace un siglo el Congreso del Estado de México, en 1924, ya en Toluca, expidió el decreto número 18 del 1 de marzo de 1924, que dice que a partir de ese año, el 2 de marzo es día de fiesta estatal para celebrar la erección. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra erección no la celebramos durante un siglo y que se cumplen 100 años, aparte del bicentenario, se cumplen 100 años de la creación en el día 2 de marzo. De todo eso platicamos aquí, pero además publicamos documentos muy importantes, porque este decreto del que te hablo solamente se quedó como decreto en 1924, se volvió a republicar como decreto en el sesquicentenario, los 150 años, en 1974, y por primera vez lo publicamos en un libro, el decreto de hace un siglo, y registramos puntualmente a los actores y a las actrices del bicentenario, presidentes municipales, integrantes de gabinete, magistrados, diputados, etcétera, para dejar la constancia de quiénes eran los protagonistas el día 2 de marzo de 2024. De todo eso platicamos, y aparte pues nuestra secretaria de Cultura y Turismo, la licenciada Nelly Carrasco, escribe también un artículo sobre la cultura en el bicentenario y te habla un poco de lo que dijimos al principio. Tenemos Teotihuacán, tenemos los volcanes, sí, pero también tenemos centros regionales de cultura, tenemos un montón de museos, no solo en Toluca, sino alrededor del estado. En fin, eso es lo que pueden leer en este libro. ¿Nos puedes hablar un poquito? Mira, qué importante es, porque a veces a manera de guaso o en memes, un poco esta, digamos, competencia o pues no decir rivalidad, porque no es tan así, pero estas comparaciones que se dan mucho con la Ciudad de México, sobre todo en el área conurbana, y hay como hacen una especie de mofa, a veces graciosa, a veces incómoda, de la gente que vivimos o de quienes, en general el Estado de México, pero hay una historia en común y hay un montón de riqueza cultural. Ahorita hablabas de museos, por ejemplo, ¿qué más museos hay? Yo me recuerdo Casa de Morelos y recuerdo por ahí algunos nosotros, pero que nos puedas platicar. En Ecatepec está efectivamente el Museo Casa de Morelos, ahí donde lo fusilaron el 22 de diciembre de 1815, ¿no? Además, muy cerca, perdón la interrupción, está una obra de Eiffel, de la Torre Eiffel, el puente. No precisamente de la Torre Eiffel, sino más bien de aquellos constructores de la fundidora de Monterrey.
que vendían el metal, fíjate, el llamado Puente de Fierro, de ahí de Ecatepec. Además, es pues donde remataba también Albarradón de Nezahualcóyotl. Pues no es necesario recordar que era una gran cuenca lacustre con mucha agua, con 4 lagos, y que Nezahualcóyotl, ingeniero, poeta, arquitecto, separó las aguas dulces de las saladas dentro de los mismos lagos con un albarradón, que todavía podemos ver sus vestigios ahí en Ecatepec y debajo del Puente de Fierro, ¿no? Es algo que poco se conoce. Y es una obra, pensando en la época, muy importante y una ingeniería muy avanzada. Tremendo, o sea, Nezahualcóyotl fue un artista en todo sentido y no solo fue poeta, ¿no? Que fue lo importante. En Otumba está el Centro Cultural Gonzalo Carrasco junto con su museo. En Nepantla está el Centro Cultural Sor Juana. Está el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, que está cumpliendo 13 años este año. Toluca tiene algunos de los más importantes museos del Estado de México. Por ejemplo, el Museo del Paisaje José María Velasco, aunque la verdad es que la mayoría de las obras de Velasco están acá en el MUNAL, ¿no? En el Museo Nacional de Arte, pero allá tenemos algunas que otras obras, dibujos, etcétera. También al ladito está el Felipe Santiago Gutiérrez, con obra academicista, el taller Luis Nishizawa, el Centro Cultural Mexiquense, que concentra el Museo de Arte Moderno, la biblioteca, el de Antropología e Historia, el de Culturas Populares también, que hoy se llama Hacienda La Pila. Tenemos un Museo de Bellas Artes muy importante, también con piezas virreinales. Está la casa de Isidro Fabela allá en Atlacomulco, en fin, como te digo, el Estado de México, a pesar de que es pequeñito, pues tiene gran cultura y de aquí han salido pues hombres y mujeres ilustres, ¿no? Además, de la parte, ¿cómo nace la idea de hacer esta publicación? ¿Cuánta gente colabora? ¿Qué tan difícil pudo haber sido? Bueno, nace con la idea de que pues ya íbamos a cumplir el bicentenario. Desde hace un siglo pues se ha celebrado, ¿no?, la erección del Estado de México. A lo mejor hace 100 años solamente alguna manifestación del gobernador Abundio Gómez en el Jardín de los Mártires de Toluca, pero hace 50 años el gobernador Carlos Hank pues sí hizo, por ejemplo, se hicieron sesiones solemnes de congreso en Toluca y en Texcoco. Se abrió la Casa del Constituyente en Texcoco, porque además la primera constitución del Estado de México se expidió el 14 de febrero de 1827, entonces son como que los dos polos, Toluca y Texcoco. Hubo verbenas populares, tocó la Orquesta Sinfónica, el ballet de Amalia Hernández, hubo exposiciones artísticas, ¿no? Y ahora, en ese momento no había presea, por ejemplo, y ahora el gran evento de este bicentenario fue la entrega de la presea Estado de México, que pues como sabemos se da a mexiquenses con merecimientos notables y que hayan contribuido a engrandecer el Estado, o a quienes no hayan nacido en el Estado pero con merecimientos, como lo es la presea José María Luis Mora, que él fue el presidente del Congreso cuando se promulgó la Constitución. Y bueno, como Consejo Editorial y Fondo Editorial Estado de México no nos podíamos quedar atrás con una publicación conmemorativa, con un libro conmemorativo. Y luego estos, pues para quienes nos gusta la historia, ¿no?, de repente nos ponemos a hurgar y encontramos este tipo de libros conmemorativos, de manera que a lo mejor en 50 años va a ser mejor valorado que hoy, yo qué sé, ¿no? Pero ahorita tenemos esta publicación, se está distribuyendo y pues a mí en lo particular me da mucho orgullo. La verdad es que lo que hemos alcanzado a ver de la publicación es una publicación muy bien hecha, muy bonita, académicamente muy bien sustentada, y vale la pena
conseguirla. Ahorita nos vas a dar también los datos de dónde conseguirla. Así es. Y algunas redes sociales por si quieren. Pero no quería dejar pasar, hablando de que con el tiempo esta publicación puede llegar a ser más valorada. Estoy pensando en las obras recientes, por ejemplo, el trabajo de salvamento arqueológico que se hizo en la zona del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde se han encontrado una gran ya colección a resguardo del instituto de mamuts y de fauna, de restos fósiles de fauna de aquellas épocas. Entonces desde la prehistoria ya hay una gran riqueza, y en este museo, en el Kinametsit, que ya es un museo moderno, que ya es un museo que vale la pena visitar, y alguna vez me di una vuelta, y cerquita está el Museo de la Aviación. Todo esto en el contexto del Aeropuerto Felipe Ángeles, que seguramente con el tiempo también llegará a ser posiblemente el más importante del país, si no es que ya está en camino de ello. Sí, mira, yo creo que estas obras, ¿no?, más allá de las polémicas que puedan tener, y a los que nos gusta todos estos temas de antropología e historia, pues nos dan esta otra visión de lo que había, y se aprovecha, ¿no? Se aprovecha que se está haciendo la obra, que interviene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues de otra manera no hubiéramos sabido la cantidad de mamuts que se encontraban en la zona, no solamente ahí en Tecámac, Ecatepec. Ahora que venía caminando por el Paseo de la Reforma, hay una foto de los restos de un mamut en otro municipio, en Tultepec, el municipio de la pirotecnia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues de la aviación sin duda, se aprovechó también para hacer este nuevo museo. Pero insisto, estas obras pues nos proporcionan esa otra oportunidad para conocer algo que no sabíamos hasta ahora. Bueno, pues el hombre de Tepexpan, que pues resultó ser mujer, al parecer, era algo así como de lo más antiguo que teníamos. Bueno, pues ahora están también esos mamuts, ¿sí? Y bueno, ya vamos como a ver a dónde podemos conseguir el libro, cómo se distribuye, si hay alguna red o algún contacto que la gente que esté interesada y no lo pueda conseguir físicamente, si está en digital. ¿Cómo podemos acercarnos a esta publicación? Sí, lo vamos a incorporar en digital en la página del Fondo Editorial Estado de México, aquí en la 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Pues lo pueden comprar muy muy barato en el stand del Fondo Editorial Estado de México, y bueno, lo estaremos distribuyendo en nuestras librerías Castálida en Toluca, pero también en algunos centros culturales, especialmente en la tienda Casart del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. Y bueno, pues nos pueden escribir en nuestras redes sociales o en la página de internet. Por si les interesa, pues se los podemos hacer llegar. Y es que bueno, pues sí, ciertamente es un tema especializado, pero sí que hay muchos historiadores que se han enfocado ahora a los 200 años y a los temas de federalismo, que para ellos son muy importantes, y pues no pueden dejar pasar el Estado de México. Pues antes de despedirme, me gustaría saber en lo personal qué es la parte emotiva o anecdótica que al realizar este trabajo nos puedas compartir a Radio INA y a todo su público. Bueno, mira, yo me he encargado de desmontar algunos mitos locales. Por ejemplo, en 2022 muchos celebraron los 500 años de Toluca y de la fundación. Pues yo les dije que no se había fundado nada 500 años antes, pero que yo no me oponía a que celebraran lo que quisieran. Nada más que para mí esto no es una versión histórica, sino un mito muy reciente. Bueno, pues yo encuentro que aunque la fecha 2 de marzo durante un siglo pues significaba la apertura de sesiones del Congreso local, finalmente no había ese imaginario de celebrar la erección del Estado de México ni en 31 de enero ni en 2 de marzo, hasta que a alguien se le ocurrió en el gobierno, oye, como que este año cumplimos 100 años y pues hay que hacer algo. O sea, esa parte bonita que luego encontramos quienes nos dedicamos a la historia, ¿no? Incluso mi papá, que también era historiador, decía, pues es que al gobernador de entonces se le pasó la fecha 31 de enero, tuvo que echar mano de la del 2 de marzo para no quedar en ridículo. Así hablaba mi papá también, ¿no? En fin, y a partir de ese momento empieza a ser
una fecha que a poco va entrando en el imaginario de los mexiquenses y que hasta que se combina con la entrega de la presea es cuando ya más o menos empieza a difundir más, a aceptar más el 2 de marzo como Día de la Identidad Estatal. Eso es también un poco de lo que platicamos aquí. Pues el tiempo se nos ha ido volando, la plática ha estado muy rica y ya no me queda más que agradecerte, Rodrigo Sánchez Arce, uno de los autores de esta bonita publicación que de verdad vale la pena, 2024, año del bicentenario de la erección del Estado de México. Así es. Entonces, pues te agradezco tu tiempo, muchas gracias, Rodrigo. No, hombre, al contrario, por Aldo, habernos muchas gracias por la compartido. invitación a Radio INA. Y bueno, pues ya nada más me queda despedirme, agradecer a nuestro público su atención. Mi nombre es Evanibaldo Morales y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión especial de la serie, un programa de la serie INA en Movimiento que dedicamos a esta publicación y que, bueno, nos queda más que de nuevo agradecerles e invitarlos a que escuchen más de nuestros materiales en Spotify y en YouTube. Así también agradezco a la Coordinación Nacional de Difusión el apoyo tanto para Radio INA, de la cual somos parte de esta coordinación, y entonces producen, ellos son los responsables principales de la producción de este programa, junto con la Dirección de Producción Audiovisual a cargo de Ana Galicia y también de la Subdirección de Radio INA, cuya titular es la maestra Gabriela Maréndez. En la producción, de nuevo, su servidor, Evanibaldo Morales, y en los controles técnicos, edición, audio y apoyo logístico, Jerónimo Cuevas. Gracias, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.